Ahora. Muchas gracias, Abelino. Seguro que vas a hacer una función fiscalizadora de mi tiempo, ¿verdad? No, lo digo porque yo me voy a poner a hablar, y es el peligro que corre este tipo de intervenciones. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Abelino, bueno, pues la invitación a participar en esta jornada, a CONFAE, a COE Ávila, a CIL Hub y a todos los asistentes a la jornada de hoy. Bueno, con especial cariño a los 4 grupos de acción local que están aquí, los 4 grupos de la provincia de Ávila, a SIDER, a DRIMO, CEDER-Tietar y a DERAVI. Yo voy a hacer una intervención, voy a intentar que sea lo más concreta posible, lo más escueta posible respecto al tiempo, por si luego hay tiempo de debate o queréis hacer alguna pregunta. Y voy a empezar un poco por el principio de la presentación de la entidad a la que represento, que en este caso es PRINCAL. PRINCAL es la federación, como decía Abelino anteriormente, la Federación para la Promoción Rural de Castilla y León, es la red mayoritaria de grupos de acción local de Castilla y León, y nosotros podríamos decir que tenemos dos vertientes o dos aspectos o dos campos de trabajo muy marcados o que definen un poco cuál es nuestro funcionamiento. En primer lugar, la función de representación o interlocución de los intereses de los grupos de acción local frente a las administraciones, en este caso no solo frente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, que es el organismo dependiente de la Administración regional en los aspectos relacionados con desarrollo rural y en el caso específico de LEADER, sino también con otras entidades, podremos decir otros departamentos de la Junta de Castilla y León. En ese mismo sentido, nosotros participamos del Consejo Regional de Lucha contra el Despoblamiento y en otros foros, bueno, pues como es el Plan de Seguimiento de las Políticas de Desarrollo Rural en Castilla y León, etcétera, etcétera. Y a su vez también, en el caso concreto de Castilla y León de PRINCAL, ostentamos ahora mismo la presidencia de la Red Estatal de Desarrollo Rural, que podríamos decir que es una de las 2 redes de grupos de acción local en ámbito nacional. Evidentemente, con la misma proyección ya a escala nacional de lo que he comentado anteriormente a escala regional, bueno, pues participamos pues, en el Consejo de Cohesión Territorial, que es el órgano del MITECO relacionado con la lucha contra el despoblamiento, y en todos los organismos consultivos a nivel estatal de aplicación de las políticas de desarrollo rural. Esto podríamos decir que es una primera parte de nuestra función. Y luego tenemos ya otra segunda parte, otro segundo aspecto, que es el desarrollo de la Oficina de Representación de la Unión Europea en Castilla y León en el medio rural, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. En todo lo que se refiere a información y divulgación de todos los aspectos relacionados con los elementos europeos, tanto de la Comisión como del Parlamento. Tenéis ahí un poco en la proyección las 2 referencias web de estos 2 ámbitos de trabajo en los cuales PRINCAL se mueve. Bueno, entrando en materia, y antes de hablar de las pymes o de las micropymes y de los autónomos, que yo creo que es el objeto de la conferencia o del seminario de hoy, sí que me gustaría hacer un pequeño análisis o establecer o soltar unos pequeños chispazos de lo que es el trabajo de los grupos de acción local. Antes Abelino hablaba de la función de PRINCAL en este caso. Bueno, PRINCAL no deja de ser la confluencia del trabajo de los grupos de acción local. En este sentido, los protagonistas de nuestro trabajo no es en sí PRINCAL como una federación, sino en primer lugar son los grupos de acción local, los 31 grupos de acción local que conforman PRINCAL. Pero a su vez también a mí me gusta explicar en este sentido que los verdaderos protagonistas de todo este proceso son los promotores, los emprendedores, los empresarios de los territorios rurales. Ellos son los protagonistas y ellos podríamos decir que son el punto de referencia de PRINCAL y también de los grupos de acción local. Sin ellos, evidentemente, sin ese trabajo de los promotores, de los empresarios, de los emprendedores, también de los ayuntamientos, que es un aspecto muy importante que luego lo vamos a analizar, de las asociaciones de mujeres, de las asociaciones de jóvenes, de los sindicatos agrarios, de las cooperativas, evidentemente nuestro trabajo no tendría sentido. Entonces, una vez puesto el foco en ese elemento que para nosotros es fundamental,
como decía anteriormente, una serie de fogonazos de lo que es, en este caso, el trabajo de los grupos de acción local. Los 44 grupos de acción local que gestionan LEADER y, como decía Abelino anteriormente, ahora estamos en un ínterin entre el cierre del programa actual y la puesta en marcha del nuevo. Todos estos 44 grupos abarcan un 97% del territorio de Castilla y León, prácticamente todo el territorio de Castilla y León, y un 41% de la población, poco menos de 1 millón de habitantes. ¿Vale? Como decía anteriormente, Princal, la entidad en la que represento, bueno, pues en este caso está conformada por 31 grupos de acción local. Tenéis ahí los datos de su nivel de representación, que no me voy a extender. Y sí que me gustaría... Cambio la diapositiva. Vale. Es que esto va a descompás. A ver. Un momento. Aquí estoy. Vale. Está claro que la máquina no responde. Me suele pasar, ¿eh? Soy poco digital. Es que... Vale, bueno, continuamos. Una pequeña pincelada de lo que es la implicación o la aplicación de los grupos de acción local en el caso concreto de la provincia de Ávila. He dicho anteriormente que en la provincia de Ávila operan 4 grupos de acción local que cubren prácticamente todo el territorio, una población del conjunto de Ávila de 76.157 habitantes, lo que supone un 48% de la población, extensión de 7.816 kilómetros cuadrados, lo que supone el 98%. Prácticamente no, incluye todos los municipios de la provincia de Ávila, excepto Ávila Capital, porque el criterio territorial de gestión de los grupos LEADER es ámbito de actuación todos los municipios, excepto los que superan 10.000 habitantes. Los grupos de acción local de Ávila, los 4 grupos de acción local de Ávila, como decía anteriormente, presentan un muy alto nivel de representación, 530 socios, empresas, ayuntamientos, asociaciones, personas físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Inversión pública que van a aplicar o que van a gestionar al cierre del programa actual los grupos de acción local de la provincia de Ávila, bueno, pues en su conjunto más de 16 millones de euros de inversión de fondos públicos, que a su vez para el cierre del programa van a lograr o van a obtener una inversión total cercana a los 50 millones de euros. Yo creo que estos son datos muy positivos y son datos que yo creo que refuerzan el funcionamiento de los grupos de acción local y su buen hacer. Bueno, de este conjunto de inversión y de este conjunto de total de inversión pública y de conjunto de inversión, el 80% de este tipo de proyectos van destinados a proyectos productivos, proyectos generadores de empleo, proyectos, podríamos decir, que para explicarlos tienen un carácter mercantil, productivo. ¿Qué tipo de proyectos se financian? Bueno, pues proyectos de creación, proyectos de ampliación, de modernización y de traslado.
Hecho este breve resumen de lo que son los grupos de acción local, de cuál es su impacto en el territorio, cuál es su funcionamiento y la tipología de proyectos con los que trabajan, sí que me gustaría entrar en materia. Bueno, pues porque yo cuando hablé con Avelino y con Carlos me explicaron que, bueno, que la orientación de mi intervención debía centrarse básicamente en el apoyo a las micropymes en el medio rural y, sobre todo, el apoyo al emprendimiento en el medio rural. Y yo sí que voy a dar unas pautas o voy a establecer unos criterios o voy a manifestar unas opiniones, no tanto desde el punto de vista de la empresa, que podríamos decir que no es mi especialidad o no es nuestra especialidad, pero sí desde el punto de vista de los procesos del desarrollo rural. Es decir, yo me voy a asomar o me voy a aproximar a la realidad, a la problemática y a las necesidades que tienen las pymes en el medio rural desde el punto de vista del desarrollo rural, desde el punto de vista de su entorno, desde el punto de vista de su entorno. Bueno, partimos de la base de que las pymes, las micropymes y los autónomos y los emprendedores en el medio rural, también coincidiendo con lo que decía Avelino anteriormente, es la clave de su sostenimiento. No solo desde un punto de vista económico relacionado con el aspecto poblacional, evidentemente si no hay trabajo no hay oportunidad para que las personas permanezcan en el medio rural, ni siquiera para plantear programas de atracción de nuevos pobladores, sino que es el elemento fundamental. El tejido empresarial es el que sostiene el territorio. Entonces, en este sentido, sí que me gustaría partir del principio de que, dando la vuelta a la tortilla, las pymes es el reflejo de la situación del territorio, que también lo has dicho tú, Avelino. Los problemas que tiene el territorio, las dificultades que tiene el territorio, las necesidades que tiene el territorio en su conjunto, afectan y condicionan al desarrollo de las pymes, al desarrollo de la vida económica en el medio rural. Lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir viendo los diferentes aspectos. Ahora los grupos de acción local, como decían anteriormente, también lo decía Avelino, están en un proceso de reflexión respecto a el análisis de lo que han hecho durante estos años, durante el periodo que hemos desarrollado del 15 al 23, y sobre todo un tiempo de análisis y de debate respecto a qué políticas o a qué estrategia tienen que definir para la gestión de su nuevo programa de cara al 23 al 27, que son los periodos de programación de la Unión Europea, que establecen los fondos comunitarios. Y en ese sentido, en este caso los 4 grupos de acción local que están aquí, pero los otros 44 de Castilla y León también, están haciendo un proceso de consulta y de reflexión en el territorio y están preguntando y están debatiendo con las personas de su territorio y con los sectores, y en concreto con los sectores económicos locales, el sector primario, el sector del turismo, el sector del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como primera reflexión sí que me gustaría decir que hay un cierto espíritu negativo, o podremos decir que hay un aspecto o hay una dinámica poco positiva respecto a cuál es su futuro y cuál es ese sentimiento, podríamos decir, de emprendimiento. ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas o hay una serie me gusta decir más bien una serie de realidades que condicionan su desarrollo. Vamos a entrar un poco a definirlos. Evidentemente, como decía anteriormente, la realidad de las pymes y la realidad del emprendimiento en la zona rural es resultado del conjunto del territorio. A las pymes y a su desarrollo, evidentemente, les afecta su actividad económica. Pero también les afecta, como decía, su entorno social, su entorno cultural, su entorno demográfico, su entorno de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que una pyme o un emprendimiento en una zona rural o una pequeña empresa en el medio rural no está aislada, le afectan todos estos elementos. Entrando en materia, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales que afectan a las pymes desde un punto de vista de desarrollo rural o desde un punto de vista de su conjunto, de su entorno, de su territorio? Bueno, pues la pequeña dimensión de las empresas en el medio rural. En el medio rural no hay pymes, lo que hay son muy pequeñas empresas, medianas empresas,
emprendimiento y, sobre todo, autónomo como estructura empresarial. También es conveniente como autocrítica, y esto es un aspecto que los grupos de acción local, bueno, pues trabajan y deben de insistir mucho más. El fomento del espíritu emprendedor y del relevo generacional. Evidentemente, Castilla y León, y abro un poco el abanico más allá de la provincia de Ávila, nunca se ha caracterizado, en lo que se refiere a su medio rural, su entorno rural, a un excesivo espíritu emprendedor. Y esto es una realidad, pero en ese sentido hay que redoblar los esfuerzos para trabajar en el incremento del espíritu emprendedor. Y a mí sí que me gustaría aquí hacer un paréntesis, un alto, y explicar que el espíritu emprendedor se debe empezar a trabajar desde muy abajo. Se debe empezar a trabajar desde los colegios y desde los institutos, que es un aspecto muy interesante y muy necesario. Y no solo hablo del espíritu emprendedor, sino también hablo del relevo generacional. Y el relevo generacional en las zonas rurales está muy relacionado con el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia de la población en el medio rural se debe de trabajar desde el minuto cero, desde el segundo cero, es decir, desde las escuelas, desde los colegios, desde los institutos, desde la formación profesional. Si no somos capaces como sociedad de involucrar a las personas jóvenes del territorio, que ese territorio es responsabilidad suya, que el sostenimiento de ese territorio es responsabilidad de la propia población local, que no va a venir una administración a poner una empresa, que no va a venir una multinacional a poner unas instalaciones en el medio rural, sino que la experiencia nos demuestra que el tejido empresarial en el medio rural es la suma de pequeñas actividades económicas. Evidentemente estaríamos desenfocando el tiro. Y luego, escaso espíritu colaboracionista. Las empresas en el medio rural son estructuras empresariales, insisto, desde un punto de vista microeconómico, desde el punto de vista del autónomo y del pequeño empresario, que le cuesta mucho trabajar de manera coordinada con otros empresarios de su mismo sector, incluso con otros empresarios de otros sectores. En el caso concreto de Líder, una de las líneas de actuación claras que se han desarrollado y que se van a fortalecer de cara al próximo programa es intentar fortalecer o incentivar ese trabajo entre diferentes empresarios o de diferentes actividades económicas. La restauración con el alojamiento, la industria agroalimentaria con la artesanía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Otro aspecto importante respecto a la perspectiva del desarrollo rural, cómo afecta a las micropymes en el medio rural, son los servicios, los deficientes servicios para las pymes. Y cuando hablo de servicios para las pymes, no me refiero a servicios, podríamos decir, que puedan prestar unas pymes a otras. Nos viene a la cabeza, por ejemplo, pues todo el tema de tramitación de ayudas o de gestión o de administración. Me refiero, por ejemplo, a los aspectos relacionados con la innovación y con las nuevas tecnologías, con la digitalización. Otro aspecto importante es el tema de la conectividad. Yo creo que se está haciendo en Castilla y León un esfuerzo muy importante por parte de las administraciones en lo que se refiere a la conectividad, pero la conectividad no es por sí un fin. El objetivo de la conectividad no es facilitar la conectividad al conjunto de la población y al conjunto de las empresas en el medio rural. El objetivo de la conectividad es ser capaces de que, en este caso, las pequeñas, medianas autónomos en el medio rural sean capaces de aprovechar esa conectividad. El objetivo, en concreto, debe de ser que esas empresas, por medio de la conectividad, mejoren en su capacidad, mejoren en su rendimiento y sean más competitivas. Nos da lo mismo que todos los pueblos de la provincia de Ávila estén plenamente conectados, pero si no somos capaces de que esa conectividad sirva para mejorar la capacidad y la competitividad de esas empresas, yo creo que nos vamos a quedar a medio camino. En este sentido, hay que empezar a pensar en trabajar con esas empresas en la orientación del aprovechamiento de
de las nuevas tecnologías. El Internet de las cosas, que todos hablamos del Internet de las cosas, pero resulta muy complicado plasmarlo en acciones concretas. A lo mejor lo que hay que hacer es, en este sentido, trabajar a la carta, es coger cada una de las empresas del territorio y trabajar con ellas en el sentido de que cómo pueden mejorar su actividad por medio de las nuevas tecnologías. Bueno, otro aspecto importante que yo destacaría en este sentido es el tema de la falta de mano de obra cualificada y no cualificada. Es curioso, ahora que estamos preparando esas estrategias, los grupos de acción local, las estrategias de cara al nuevo periodo 23-27, comprobar que hay territorios, por ejemplo, los 4 territorios de la provincia de Ávila, que tienen un índice de paro cercano al 20%, y resulta que los empresarios nos dicen en estas mesas de trabajo que no encuentran mano de obra para trabajar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el 2023 en Castilla y León, en la provincia de Ávila, tengamos, podríamos decir, ese sinsentido? Tenemos esa tasa de paro, pero los empresarios no encuentran mano de obra, ni cualificada ni sin cualificar. Y esto me hace también llegar a la conclusión, que lo ha anunciado también Avelino, del tema de la economía sumergida. Y yo ese aspecto o esa opinión la traslado a la perspectiva social. Quizás nos estamos equivocando a la hora de diseñar las políticas de ayuda respecto a las administraciones. Durante los últimos años hemos ido viendo que se han puesto en marcha programas de subsidio y programas de ayuda solo por estar y solo por habitar. Y solo por encontrarnos, en este caso, en las zonas rurales. Yo creo que este tipo de ayudas lo que está generando es una sociedad o una parte de la sociedad, podríamos decir, subvencionada por parte de las administraciones, que con la ayuda que tienen, más alguna pequeña chapuza que hacemos por medio de la economía sumergida, evidentemente nos permite mantenernos en una zona rural. Evidentemente, esto lo que genera es una inercia muy negativa a efectos de empleabilidad y a efectos de emprendimiento en las zonas rurales y, evidentemente, este aspecto yo creo que en gran parte justifica o explica la situación de falta de mano de obra en las zonas rurales, cualificada y no cualificada. Esto es un aspecto, la verdad es que es bastante sorprendente. Marco jurídico y normativo. Yo participo, como he dicho anteriormente, en el órgano, podríamos decir, consultivo de las políticas de desarrollo rural de la Junta de Castilla y León y también en el ámbito estatal por medio del MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y en el marco de este tipo de debates sobre las políticas de desarrollo rural, despoblamiento, etcétera, 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 hay muchas veces que llegamos a la conclusión de que la mejor intervención que puede o pudiera tener una administración en los territorios rurales o en la lucha contra el despoblamiento es, entenderme lo que voy a decir, que es un poco una observación, podríamos decir, que se aproxima a elementos anárquicos, podríamos decir, es que no hagan nada. Dejen ustedes a los territorios desarrollarse. No intervengan. No intervengan. Insisto que esto es un planteamiento un poco, podríamos decir, muy excluyente, pero lo aproximo al extremo para que se entienda. El principal o uno de los principales problemas que tiene el emprendimiento o que tienen las pymes en el desarrollo de su actividad es el intervencionismo. Los marcos jurídicos y los aspectos normativos. Hay que simplificar. Hay que simplificar radicalmente. Voy a poner un ejemplo concreto. Cuando yo voy a reuniones de grupos de acción local, de grupos de trabajo con los empresarios, etcétera, 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 los empresarios manifiestan este aspecto, es decir, que la normativa les condicionan. Y luego hablan como ejemplo de un aspecto concreto, que es, por ejemplo, el tema de las confederaciones hidrográficas.
los permisos de las confederaciones hidrográficas. Y da la casualidad que estamos en la provincia de Ávila, donde no tenéis una, sino 2 confederaciones hidrográficas. ¿Vale? Entonces, hay que hacer una reflexión. Hay que hacer una reflexión de conjunto en relación a simplificar los aspectos jurídicos y los aspectos normativos. No es lógico que en el 2023 se pongan, podríamos decir, los mismos condicionantes a una empresa que opera en Ávila Capital que a una empresa que opera en el Barco de Ávila, por ejemplo, porque el contexto es completamente diferente. Sí que existe en el marco que comentaba anteriormente, en el marco del órgano de supervisión de las políticas de desarrollo rural y lucha contra el despoblamiento, una idea de establecer para pequeños municipios, podríamos decir, otro tipo de normativas, pero aunque políticamente exista esta intención o esta motivación, ya vamos muy tarde, Pongo otro ejemplo respecto al tema de los marcos jurídicos y normativos, que es el tema energético. Lo hablaba anteriormente Avelino, el tema de los polígonos industriales. A mí me gustaría saber cuáles son esas deficiencias de esos polígonos industriales. Pero claro, si nos vamos respecto a la perspectiva del emprendimiento del mundo de los polígonos industriales, evidentemente nos sumergimos en otro océano de problemas. Es decir, cómo acceder a la energía si quiero poner una pyme en un territorio rural de la provincia de Ávila, en un territorio que no es industrial, en un suelo que no es industrial. ¿Vale? Formación y capacitación. Yo creo que este es un aspecto que se va olvidando y se va dejando en lo que se refiere al apoyo a los empresarios, al emprendimiento en la zona rural. Nosotros consideramos desde PRINCAL y desde los grupos de acción local que la formación y la capacitación es fundamental. Y yo creo que debemos de ponerlo al mismo nivel que quizás que de la digitalización. Si no tenemos profesionales cualificados, si no tenemos profesionales formados, si no tenemos personas que trabajan en nuestro... Perdonad. Si no tenemos personas que trabajan en nuestra empresa que están cualificadas y que están formadas, evidentemente nuestra competitividad va a ser mucho más pequeña o no vamos a ser competitivos. Sí deciros también que la formación y la capacitación últimamente por parte, en este caso, de las administraciones públicas, ha pasado a una segunda división. Sí deciros también que hay que buscar nuevos formatos formativos. Ya no se puede pensar en una formación presencial, hay que plantear una formación a la carta y una formación por medio del empleo de las nuevas tecnologías. Y para acabar hablando de formación, sí que me gustaría también hacer una reflexión. Los territorios rurales, a lo largo de estos últimos años, cada vez su estructura empresarial se ha alejado más de la formación. Lo he explicado de otra manera. Los territorios rurales han perdido centros de referencia en sus zonas en lo que se refiere a formación. Ya en los territorios no existe una formación adecuada para las necesidades de los empresarios. Si os acordáis, hace muchos años hablábamos de las escuelas taller, que respondían a una necesidad del territorio. Si en un territorio, podríamos decir, como puede ser en este caso el territorio de La Moraña, donde es importante la industria agroalimentaria, en ese territorio existe una referencia formativa relacionada con la formación en aspectos agroalimentarios, sí o no. Pero digo lo mismo de La Moraña, que puedo irme a otro territorio, como puede ser en la provincia de Valladolid, en la Ribera de Duero. En ese territorio existe algo, unos ciclos, una escuela que cubra esa necesidad formativa para apoyar por medio de la formación y la capacitación el aumento de competitividad de las pymes sectoriales de ese territorio relacionado con esa actividad. Yo creo que esto lo hemos ido perdiendo con los años. Bueno, otro aspecto es la falta de la capacidad tractora del sector primario y el empuje del sector agroalimentario. Evidentemente, la actividad agraria, la actividad primaria, no tiene el empuje que tenía hace 10, 15, 20, 25 años. Por eso es importante, que también lo ha dicho Avelino, lo ha apuntado Avelino, el tema de la necesidad de fomentar la diversificación de la economía en el medio rural. ¿Por qué? Porque los territorios y las políticas de desarrollo rural cada vez son menos sectoriales y más territoriales.
Territoriales en el sentido de que el territorio es la suma de todas las actividades. La actividad ganadera, la actividad agrícola, la agroalimentación, pero también está el servicio, el turismo, las actividades, servicios a la población, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de sinergias entre sectores económicos. Lo he explicado anteriormente en lo que se refiere al espíritu colaborativo. Servicios financieros. Es otro de los problemas relacionados con el desarrollo de las empresas y del emprendimiento. Y ya no me refiero solo a los puntos de servicios financieros en el medio rural, que se van cerrando y nadie dice nada. Y ahora cuento una pequeña anécdota. En este foro nacional en el cual se discuten los aspectos relacionados con el despoblamiento, hay muchas veces que podríamos decir se tiran balones fuera. Se dice, no, es que en el tema de las competencias, lucha contra el despoblamiento y desarrollo rural, la competencia es autonómica. Esto es una competencia nacional. Es el Estado el que permite, mejor dicho, es el Estado el que da a los bancos la capacidad de desarrollar su actividad económica. ¿Por qué no es el Estado el que condiciona, podríamos decir, o, entre comillas, obliga a las entidades financieras a mantener servicios financieros a la población en las zonas rurales, a la población y a las empresas? Igual que digo el tema de los servicios financieros, también puedo hablar de las telecomunicaciones o puedo hablar, por ejemplo, de las comunicaciones por medio del ferrocarril. Bueno, pues ya voy acabando. Voy a acabar con dos transparencias referidas ya un poco al ámbito comunitario, en relación a la innovación. La innovación en el medio rural y la innovación en las pymes, podríamos decir, debe ser como un guante que se adapte a cada realidad. No es lo mismo plantear o implementar procesos de innovación en zonas urbanas que plantearlo en las zonas rurales. Por eso yo creo que el trabajo de la aplicación de la innovación en las micropymes y en el emprendimiento de la zona rural debe adaptarse a cada una de las empresas. Cada una de las empresas tiene necesidades diferentes, tienen necesidades tecnológicas y tienen necesidades de innovación. Yo creo que también es conveniente no confundir lo que es una innovación tecnológica con una innovación. Una innovación tecnológica es una innovación, pero hay muchas innovaciones o procesos innovadores, por ejemplo, en procesos que no, podríamos decir, no están relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías. Y me refiero, por ejemplo, a los aspectos formativos que explico anteriormente. Ya voy acabando. ¿Cuál es el marco comunitario de cara a los próximos años que se presenta en relación al desarrollo de las pymes, al desarrollo del emprendimiento en las zonas rurales? 4 elementos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Pacto Verde Europeo, Propuesta de Visión a Largo Plazo de las Zonas Rurales y Horizonte Europa. Y más D, más I. Y sí que aquí, con permiso de Abelino, medio minuto. Para decir lo siguiente. Hay muchas veces que las políticas europeas se diseñan evidentemente desde Bruselas y que a nosotros a escala local o a pie de campo nos resultan muchas veces poco entendibles. Me explico. Hay muchas veces que se establecen políticas, orientaciones desde parte de la Unión Europea, en las cuales el sector empresarial no se ve reconocido o podríamos decir no ve un uso o una aplicación al 100%. ¿Por qué? Porque, como dice la gente joven, una cosa es lo que se diseña en Bruselas y otra cosa es la realidad del territorio. En Bruselas está en una pantalla y nosotros estamos en otra pantalla. Bruselas habla de digitalización, pero aquí todavía estamos extendiendo la banda ancha en las zonas rurales. Bruselas habla de innovación, pero nosotros estamos todavía en la capacitación y en la formación. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo, en este caso mutuo, tanto de las empresas o de los agentes de los territorios rurales y las políticas europeas. Pongo un ejemplo muy rápido. Política PAC, que afecta directamente al sector primario.
La nueva versión de la política comunitaria es una política muy verde, muy conservacionista. Evidentemente hay que hacer un esfuerzo para buscar el punto de encuentro entre la actividad primaria, la búsqueda de la rentabilidad de la actividad primaria y los condicionantes, podríamos decir, económicos de las zonas rurales. Y para terminar, sí que me gustaría establecer un poco los marcos de trabajo sobre los cuales se va a mover el apoyo de las micropymes y el emprendimiento de las zonas rurales de cara al próximo periodo de programación en el marco europeo. Lo he dicho anteriormente, innovación y digitalización, entendiendo que lo he dicho anteriormente que la digitalización es una parte de la innovación. No nos podemos olvidar de esto porque, insisto, hay otros procesos de innovación que no llevan aparejados elementos de digitalización. Formación, capacitación, empleabilidad, economía verde, bioeconomía y aspectos energéticos. Apoyo a procesos. Yo creo que este es un aspecto muy importante. Quizás por parte de los diferentes agentes que intervenimos en las zonas rurales en apoyo al emprendimiento, tenemos que olvidarnos más de lo que se refiere a la financiación de proyectos y sí en la generación de procesos. Generación de procesos. Generación de procesos que, por ejemplo, permitan interrelacionarse empresarios de diferentes sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, la globalización, que es un aspecto que todas las empresas tienen encima de su mesa y que todos los territorios, podríamos decir, como elemento de influencia directa, tienen en sus territorios. Ya no vivimos aislados. Los territorios rurales de Ávila o de Castilla y León o de España no están aislados, sus pymes no están aisladas, sus habitantes o su población por medio de las redes sociales no están aislados. Por lo tanto, la globalización es el terreno de juego donde hay que desarrollar la actividad empresarial de cara a los próximos años. Ya veremos a ver esta globalización dónde nos lleva, pero hoy por hoy esta es nuestra realidad. Pues Abelino, pues muchas gracias. Quizá por agilidad, si hay alguien que quiera hacer algún planteamiento, le hacemos ahora, porque luego, como se van a suceder distintas ponencias e intervenciones, va a ser más complicado. Yo simplemente hacer algún comentario. Es verdad que falta mucha mano de obra cualificada, y lo vemos en sectores como la hostelería, la construcción, el transporte, incluso los servicios a mayores. Hace falta mucha cualificación y no se entiende efectivamente esas cifras de desempleo cuando no hay puestos de trabajo, cuando no hay, mejor dicho, demandantes de empleo que cubran determinados puestos de trabajo. Muy interesante también lo que has hablado, lo que has dicho de la conectividad del servicio, o mejor dicho, la conectividad puesta al servicio de la competitividad de las empresas. Por supuesto que estamos absolutamente de acuerdo y en esa línea. También, y me parece novedoso, pues ese establecimiento de sinergias sectoriales que se puede promover para que haya más dinamismo económico y, desde luego, pues la promoción del emprendimiento que has comentado, ¿no? De hecho, ayer teníamos una reunión de Aderavi, ¿verdad?, una junta directiva, y sí que se planteó por alguno de los componentes pues esa conveniencia, esa oportunidad de que se preste apoyo de los programas LEADER, incluso pues a los proyectos que se están gestando, con el objeto de que sea más fácil ponerlos en marcha. También se manifestó la preocupación que puede haber por parte de estos programas, por quizá la reducción de los fondos que va a tener cada uno de los 4 LEADER de la provincia de Ávila, y, por supuesto, apostar por la conveniencia de que se mantengan esos presupuestos y esas consignaciones para que se siga también pues, inyectando actividad económica en la provincia de Ávila. Si hay algún tema, algún planteamiento que hacer, le podemos hacer ahora. Si no, pasaríamos al punto siguiente. Sí, Estela, por favor.
Pues, ¿puedo contestar? Pues mira, Estela, yo creo que este problema excede del aspecto empresarial y económico y se posiciona en el plano social de las zonas rurales. Es un problema, es un problema. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos generando equivocadamente, por medio con la buena intención de las administraciones o del conjunto de la sociedad, mantener una población en las zonas rurales que podríamos decir que por medio de un subsidio y una pequeña chapuza que podamos hacer, sobrevivir en las zonas rurales. Yo soy muy poco partidario de las ayudas directas. Yo soy más partidario de fomentar el esfuerzo y fomentar el emprendimiento. Y ahora estamos viendo, por medio del reflejo del problema de las empresas, esta situación. Pero de aquí a pocos años, 1 o 2 años, vamos a ver la trascendencia social que tiene este aspecto. Todavía no lo hemos visto en el plano social, pero lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver. Incluso añadido, nos comentaba Juan Carlos Carrizo, nos comentaba uno de ellos, añadido a este problema de la falta de mano de obra, el hecho de que haya que recurrir a mano de obra extranjera con todos los problemas que eso le supone al empresario. Bueno, en fin, lo explicaba muy bien este empresario. Sí. Muy bien, pues por ir ganando un poquito... perdón, sí. Yo creo que a mí no me parece descabellada. A mí no me parece descabellada. Pero yo también hago la siguiente reflexión. En este debate público que tenemos de la España vaciada, que a mí no me gusta hablar de la España vaciada, porque normalmente cuando decimos a alguien la España vaciada es que alguien la ha vaciado, y es que la hemos vaciado entre todos. Y es que la hemos vaciado entre todos. Yo hago la reflexión de que de la necesidad de atraer población a las zonas rurales no podemos aplicar máximas de que todo vale. Máximas de que todo vale, no. Es muy importante que las personas que permanezcan en el medio rural y las personas que vengan al medio rural vengan con una idea de cómo se van a ganar la vida. Y eso que yo sepa solo se hace trabajando. Bueno, hay otras maneras, pero la más lógica y la más beneficiosa para el conjunto de la sociedad es buscar un trabajo, formarse, capacitarse o, si no, emprender. Yo creo que, como resumen y como conclusión, contestando a tu pregunta, yo creo que debemos de despojar y debemos de abandonar la idea de que el medio rural para el conjunto de la sociedad es un entorno bucólico en el cual, si voy para allá, alguien me va a mantener. Porque podríamos decir que es un compromiso que tiene el conjunto de la sociedad. Yo creo que ese es un punto de vista erróneo. Yo creo que las personas que permanecen en el medio rural tienen claramente una vocación de mantenerse en el medio rural por medio de una actividad económica, y las personas que accedan al medio rural
tienen que tener ese concepto, es decir, que tendrán que ganarse la vida por medio de su trabajo en las zonas rurales, que nadie les va a mantener artificiosamente o artificialmente en ese territorio. Y si es así, lo que se piensa y lo que se está haciendo, yo creo que nos estamos confundiendo. Bien, Víctor, muchas gracias. Cerramos esta ponencia. Te agradecemos, Víctor, pues, la claridad que siempre muestras, nos ilustras con muchos datos, con mucha información. Muchas gracias. Pasamos al punto siguiente. Víctor y yo nos bajaremos ahora. En el programa tenemos la mesa que va a tratar sobre herramientas de apoyo para fomentar la innovación y el emprendimiento en el mundo rural, dirigidas a autónomos y microempresas, que modera Alfredo Ávila de la Torre, catedrático de la Escuela Universitaria de la Facultad de Economía y Empresa de la USAL. Alfredo, por favor, y suben también ya por los 4 representantes de los 4 programas líder. Gracias.